Buenos días a todos. Bienvenidos a esta jornada del viernes 4 de abril de las conferencias en torno a vivir como un señor, la habitabilidad de castillos y palacios señoriales entre las edades medias y modernas, organizado tanto por la Universidad Complutense, la UNED y el Museo Arqueológico Nacional. Agradecer a la Universidad Complutense, a la UNED y a los organizadores, Maite Chicote y Juan Luis Carriazo, la posibilidad de participar en estas jornadas y que tengan sede aquí, donde tenemos en nuestra sala 27, sala 28 y sala 29 muchos de los objetos que hicieron habitables esos palacios. En primer lugar, a mi derecha se encuentra el profesor Ángel Fuentes Ortiz, ayudante o doctor del Departamento de Historia del Arte de la Universidad Complutense de Madrid. Parte de su labor investigadora se centra en el análisis del paisaje espiritual ibérico, especialmente de los jerónimos, y en la construcción de identidades y sus narrativas a través del arte medieval. Temas sobre los que versan sus estudios, como su libro Nuevos espacios de memoria en la Castilla Trastámara del 2021. Andando en estas cuestiones, hoy nos va a presentar una ponencia titulada Cuando el monje es un señor, palacios pintados y representación en el monasterio medieval. Sin más, para dejarles a nuestros ponentes que nos ilustren, paso la palabra al profesor Ángel Fuentes. Pues muchas gracias, Beatriz, por tus palabras y por acogernos, como siempre, que esto es casi como nuestra segunda casa. La verdad es que nos sentimos muy a gusto siempre que venimos al Museo Arqueológico. Yo vengo a hablar de unos espacios que nunca debieron existir, al menos en la teoría. Y que además son unos espacios que luego, por vicisitudes de la historia, no conservamos. Es una historia de presencias la que les voy a contar, pero también, fundamentalmente, es una historia de ausencias, aunque se trate de unas ausencias que luego se hacen muy presentes a través de diferentes partes de la historia. Voy a hablar de unos espacios que representan unas intersecciones entre residencia, devoción, representación, que nos hablan de tensiones, unas tensiones inmemoriales que vienen dadas por las dos caras de la moneda del monasticismo cristiano. Por una parte, la intercesión, este poder que era proporcional al alejamiento del mundo y del cual los monjes, por supuesto, eran unos de sus mayores detentadores, y por otra parte, el poder secular, que la intercesión acababa finalmente generando en muchas ocasiones y que necesitaba de unos códigos de representación, incluso aunque nos encontrásemos dentro de un monasterio. En otras palabras, lo que yo vengo a plantear aquí, una serie de reflexiones sobre si podía el monje vivir como un señor. Esto yo creo que está bastante claro, que los monjes podían vivir como un señor, pero también podían reproducir sus espacios señoriales dentro del monasterio. Bien, para empezar, quería traer esta conocidísima parte del libro del Buen Amor, de Juan Ruiz, el arcipreste de Hita, en el que se nos dice que Don Amor, cuando está haciendo un periplo por la península ibérica, comienza en Andalucía, donde dice que le tratan muy bien, que pasa un muy buen rato, pero que después, en Cuaresma, se va a Toledo, Don Amor, y nos dice que estaba en un palacio pintado de almagra, vino a mí mucha dueña, de mucho ayuno magra, con muchos paternostres e con oración agra, y finalmente echáronme de la ciudad por la puerta bisagra. Bueno, se ha interpretado este lugar por el que pasa Don Amor en la Cuaresma, en Toledo, como una mancebía de Toledo. Pero lo que nos interesa, en cuanto a la propia metonimia del concepto, es este palacio pintado de almagra. ¿Cómo podía ser un palacio pintado de almagra? Bueno, lo cierto es que hace no demasiado tiempo, hace unos 15 años, las excavaciones arqueológicas han revelado que algunos de los restos de los palacios señoriales del mundo andalusí más importantes han aparecido debajo de las casas del Temple y han revelado cosas como esta. Es decir,
palacios pintados de Almagra, que eran los lugares más importantes de representación del mundo andalusí y que, aunque no hemos conservado demasiados, sí debían ser frecuentes dentro de la corte de la taifa de Toledo de Al-Mamún, por ejemplo. Bueno, de hecho, estas pinturas que aparecieron han sido bastante controvertidas porque hay gente que ha interpretado en alguna de esas imágenes que están viendo que hay una cruz, lo cual no se sabe si es porque podría proceder de unos mozárabes que vivían dentro de la taifa o incluso porque podría ser algo posterior ya a la taifa toledana, del Toledo cristiano, que estuviera imitando los códigos de representación del mundo andalusí. En todo caso, lo que sí queda claro es que estos códigos de representación van a pasar rápidamente al mundo cristiano. Ni siquiera hacía falta que los cristianos se hicieran con el poder de las ciudades andalusíes para que acogieran estos códigos, y los vamos a encontrar rápidamente en muchas ciudades de Castilla. Por ejemplo, en uno de los palacios que debieron ser más importantes de la Segovia del siglo XIII, que hoy día conocemos como la Torre de Hércules, y que después siguió sufriendo modificaciones hasta el siglo XIV, encontramos la gran sala de representación del palacio, de nuevo, pintada de Almagra. En este caso, con una serie de cintas, de motivos geométricos y también con unas escenas de lucha que bueno, se han interpretado muchas veces en clave caballeresca. Ya Juan Carlos Ruiz Souza interpretó estos espacios en ocasiones como espacios no solo de representación, sino de virtud. Aquellos espacios que debían enseñar a los nobles, a los gobernantes, a los reyes, a los príncipes, cómo se tenían que comportar a través de ideales caballerescos sacados muchas veces de la literatura y de la literatura especular. Pero, como digo, lo que nos interesa es que estos espacios, estos palacios pintados de Almagra, seguían utilizándose. De hecho, si nos vamos al que quizá fuese uno de los espacios de representación más importantes de toda la Castilla trastámara en este momento, que era el Alcázar de Segovia, que después se acabaría convirtiendo ya en el siglo XV como una especie de capital cultural de esta corte itinerante de los Trastámara, ya en el siglo XIII, su gran salón, que muchas veces nos pasa desapercibido por todas las reformas que ha sufrido a lo largo de la historia, incluyendo esos chapiteles de época de Felipe II, el gran salón de representación del siglo XIII en el Alcázar de Segovia también era un palacio pintado con cintas de Almagra. Claro, ¿esto a qué nos lleva? Pues primero a entender que las grandes salas de representación medievales, bajo medievales al menos, en muchas ocasiones eran palacios pintados. De hecho, bueno, en muchas ocasiones estos palacios pintados eran una manera también de reivindicar unas noblezas a las que se acababa de llegar o que no se acababan de consolidar. Quizá el palacio pintado más famoso o en el que más pinturas se conservan sea este Castel Roncolo, que se encuentra a las afueras de Bolzano, en el que prácticamente todas las habitaciones están pintadas, tanto las que se podían dedicar a representación como las que no, algunas con ciclos artúricos que se pueden entender en clave caballeresca, o incluso algunas en las que se representan los 9 de la fama. Es decir, pensemos que los Beit, que son los comerciantes que estaban construyendo Castel Roncolo, en realidad acababan de llegar al mundo de la nobleza y estaban haciendo uso de sus códigos de representación o quizá incluso abuso. Porque, bueno, tampoco sabemos cómo eran estos espacios en la Edad Media, porque hemos perdido muchos de ellos, pero desde luego sí que parece que Castel Roncolo debió ser algo así como un unicum en la época. ¿Pero qué nos dice la literatura de la Edad Media y ligeramente posterior sobre estos palacios pintados? Pues bueno, si nos vamos a una traducción muy libre que nos hace Álvar González de El triunfo del amor del Petrarca, cuando nos habla de uno de estos carros simbólicos en los que aparece el amor, nos dice que en él, como una de las cosas vanas que podemos encontrar dentro del amor, hay un palacio pintado, que es un manjar aparejado, de cuyo falso sabor, con muy poquito favor, queda el seso embelesado. Un poco después, si nos vamos precisamente al Tratado de la Vanidad del Mundo de Diego de Estella, lo que nos dice de los palacios pintados es qué son los palacios pintados, las salas doradas, las altas torres, los suntuosos edificios, las grandes y populosas ciudades, sino tierra.
de alguna manera, estos palacios que habían tenido su esplendor durante la Baja Edad Media y, bueno, que después seguirán existiendo, ya a principios de la Edad Moderna se van a considerar como, por supuesto, la expresión más alta de la sofisticación y la representación nobiliaria, pero también como una metáfora de la vanidad del mundo. Es decir, estos palacios pintados son la representación más clara de la vanidad, de la vanitas. En este sentido, claro, lo que yo les vengo a traer es qué encaje podían tener estos palacios pintados dentro de un mundo que debería estar aparentemente tan alejado de la vanidad como es el mundo de un monasterio. Pues es que curiosamente encontramos algunos de estos palacios pintados, sobre todo entre los siglos XIII y XV, dentro de monasterios. El primer caso que he encontrado es el del monasterio de San Blas de Villaviciosa, en las afueras de Brihuega. Allí se nos dice que a finales del siglo XV, en una visita pastoral de un obispo, lo que se encuentra cuando llega a este monasterio de canónigos de la Orden de San Agustín, nos dice que había un andén ladrillado con sus azulejos negros y blancos y verdes y que además estaba todo adornado con mocárabes y pintado de obra de oro y de azul. Y nos dice que además que este pórtico con este palacio, que tenía 5 pares de pilares de mármol negros y blancos, y que delante había un campo cuadrado con un vergel, es decir, un jardín, del cual el agua que salía del jardín brotaba hasta una fuente que estaba, que salía desde el palacio, brotaba hasta una fuente que estaba en medio del jardín. Este palacio que estaba a las afueras de Brihuega, en realidad lo que nos está recordando es a esto, a los palacios del mundo nazarí, a los palacios del mundo andalusí. Claro, pero ¿cómo podíamos encontrarnos un palacio de esta categoría dentro de un monasterio, donde se supone que se debía guardar un cierto decoro? Claro, además, se nos incide en que la sala más importante de este palacio, según el testimonio del obispo Juan Serrano, era un palacio pintado, que llamaban de los reyes y que estaban pintados reyes y condes y moros con azul y oro. Es decir, ya no es simplemente un palacio de Almagra, sino es una cosa mucho más suntuosa, en la cual tenemos también representación de esta lucha caballeresca entre reyes y moros. Por supuesto, no hemos conservado este palacio del que les estoy hablando, pero hemos conservado escenas similares a ambos lados de la frontera confesional de la península ibérica, como estas famosísimas pinturas sobre Cordobán de la Sala de los Reyes de la Alhambra, en la que encontramos lo mismo exactamente. De hecho, se piensa que estas pinturas incluso pudieron ser realizadas por cristianos que se desplazaron hasta la corte de Muhammad V. Claro, ¿de qué nos habla todo esto? Pues nos habla del palacio especializado. Cuando nosotros hablamos de palacio en la Edad Media, que creo que es algo que se debatió el primer día en el que yo no estaba, en realidad estamos hablando de muchas cosas. El palacio especializado, como ya también sugería Juan Carlos Reisoza, es algo que no va a suceder hasta lo que nosotros consideramos como la temprana Edad Moderna. En la Edad Media, los palacios, las cámaras en general, las habitaciones, eran espacios polifuncionales, que en unas ocasiones podían servir para hacer un funeral y en otras para un banquete y en otras para recibir a embajadores. Lo que sí sabemos es lo que nos dice los textos legales de cómo debía ser un palacio. Nos dice, por ejemplo, la partida segunda de Alfonso X, que un palacio es cualquier lugar donde el rey se junta palatinamente. Esto es, para hablar con los hombres. Y que se puede hacer en 3 maneras: para librar pleitos, para comer o para hablar en agasajo. Bueno, todo este aspecto nobiliario palatino que encontramos dentro del monasterio de San Blas de Villaviciosa
cuando este monasterio realmente, bueno, la visita pastoral de la que les hablaba, realmente era un obispo que lo que quería era arrebatarle este monasterio a los canónigos de San Agustín y dárselo a la orden jerónima, con lo cual tenía que justificar cualquier aspecto mundano que se encontrara allí. Desde luego, quizá no ayudase demasiado que cuando llegó el obispo allí, lo primero que le recibió fue una mujer dentro de la clausura, que por lo visto estaba al servicio de los monjes. Pero cuando el padre Sigüenza, ya 100 años después, nos tiene que justificar el traspaso de los canónigos de San Agustín a la orden de San Jerónimo por la relajación que estos canónigos mostraban, pues nos dice que era este palacio, que al parecer había comenzado don Gil de Albornoz, era un palacio harto moderado, con 2 celdillas tan estrechas que no son habitables, y que al final nos acaba diciendo casi que era un tugurio pobre. ¿Qué diferencia esta descripción que nos da Sigüenza de este palacio de San Blas de Villaviciosa con estas descripciones que realmente nos hablan de cómo era este palacio en la época? ¿Por qué? Porque un palacio dentro de un monasterio no tenía una justificación si era un palacio de representación del propio poder del monasterio. Vamos a retrotraernos unos años y les quería traer un ejemplo de una estancia que no se llamó palacio, pero que debió actuar como un palacio, que es la famosa cámara abacial o cámara pintada del monasterio de San Pedro de Arlanza. Una cámara que hoy también ha desaparecido, que bueno, ya se encontraba en muy mal estado a principios del siglo XX cuando se derrumbó su tejado, pero que gracias a este derrumbe aparecieron las famosas pinturas que después fueron arrancadas a estrapo y llevadas algunas al Museo Metropolitan de Nueva York, estas 2 que tenemos aquí abajo, y el resto se conservan actualmente en el Museo Nacional de Arte de Cataluña. Claro, estas pinturas siempre se han considerado como una especie de unicum, una serie de iconografías profanas que aparecen dentro de un espacio monástico, en este caso de la Orden de San Benito, a principios del siglo XIII, y que han encontrado un difícil encaje y una difícil explicación hasta la fecha. Se ha sugerido que bueno, todas estas pinturas podían tener que ver con el mundo de los bestiarios ingleses. En cuestión formal no voy a entrar. Se podrían tener que ver con estos repertorios de animales y de bestias medievales. Pero a nivel del uso y de la función de esta cámara se han propuesto muchísimas cosas. Se ha propuesto, por ejemplo, que bueno, los animales que aparecían en esta cámara podían servir, según diferentes textos de la Edad Media, a los abades para meditar, por ejemplo, sobre las vanidades del mundo o otras cosas similares. Bueno, yo creo que la función de esta cámara debió ser bastante diferente y ahora creo que me van a entender. Desgraciadamente conservamos más o menos el aspecto de cómo debió ser esta cámara, pero no conservamos demasiada documentación, ni siquiera en crónicas, de cómo se pudo usar. Para saber cómo se usaban estas cámaras abaciales, nos tenemos que ir a otro monasterio benedictino, que está relativamente cerca, a unos 100 kilómetros, y que también fue uno de los monasterios más importantes de la zona en esta época, que es el monasterio de San Benito de Sahagún, donde desgraciadamente no conservamos la cámara abacial, de hecho no conservamos casi nada del monasterio de San Benito de Sahagún medieval, pero sí tenemos una crónica, que es la Crónica Anónima de Sahagún, que nos habla de la vida en este monasterio precisamente en el mismo momento en el que se estaba construyendo y utilizando la cámara abacial pintada de San Pedro de Arlanza. Si rastreamos dentro de esta Crónica Anónima de Sahagún, lo primero que nos encontramos es que era una cámara pintada, de nuevo. Es decir, una habitación llena de pinturas que, por ejemplo, cuando funcionaba para servir de lugar de recepción, por ejemplo, ni más ni menos que del rey Alfonso X, se adornaba con paños preciosos. Hasta ella podía acceder muchísima gente que podía ver estas recepciones, y de hecho también nos dicen que luego servía para que el propio rey holgara en esta cámara. Nos dice que en dicha cámara, glorioso y alegre, el rey Alfonso X reposó y folgó. Pero realmente la función de estas cámaras pintadas, de estas cámaras abaciales, o la principal función, porque como digo, al final eran espacios polifuncionales, era precisamente lo que nos cuenta esta parte de la crónica.
Aquí lo que se nos dice es que en algún momento hubo un alguacil que entró en la villa de Sahagún acompañado de muchos hombres de armas y que los burgueses, es decir, los habitantes de Arlanza, que sabían que venía por ellos, fueron corriendo a la cámara del abad y con grandes lloros y gemidos se echaron a sus pies y le imploraron que les defendiese de este alguacil. Además nos dicen que le besaron los pies, que le pidieron perdón por si habían cometido alguna cosa contra él. Bueno, de lo que nos está hablando la crónica, en este sentido, es de que estas cámaras pintadas eran lugares de representación del poder secular. Porque no podemos olvidar que tanto San Blas de Villaviciosa como el monasterio de Arlanza, como Sahagún, eran señoríos feudales, de los cuales no solo a veces dependían las ciudades que estaban junto, o los pueblos que estaban junto al monasterio, sino también incluso otras villas y muchísimos territorios que tenían que pagar impuestos y que tenían que rendir cuenta a estos abades que actuaban como señores. De hecho, otra de las funciones de estas cámaras, que se nos va a repetir durante varias veces a lo largo de la crónica, es que en ellas se reunía el concejo del pueblo. Nos dice aquí que hizo llamar el abad al consejo en su cámara, en la presencia de los cuales, según se acostumbraba con sus predecesores, es decir, siempre se había hecho así, ordenó alcaldes y entre los burgueses que el rey tenía presos, el cual había traído consigo. Lo que nos dice además es que era un lugar de intermediación del poder del abad para con otros poderes como el poder del rey. De hecho, al ser lugares con una memoria tan connotada, tan simbólica, que realmente simbolizaban el poder secular del abad, que no tanto el poder religioso, se convirtieron en símbolos que a veces fueron fruto de la ira de esta sociedad. Porque cuando nos dicen que el pueblo se rebeló contra el monasterio de Arlanza y atacó el monasterio y querían matar al abad, realmente lo que destruyen del monasterio en símbolo no es la iglesia, no es la sala capitular, no es cualquier otro espacio de representación religioso. Lo que destruyen es la cámara del abad, como símbolo del poder secular. Por eso no nos ha llegado la cámara del abad del monasterio de San Benito de Sahagún. Tampoco nos ha llegado, nos hubiera llegado por la materialidad, porque prácticamente a lo largo del siglo XIX y del siglo XX fue destruido todo el monasterio. Pero sí que podemos hacernos una idea de cómo era esta cámara pintada, esta cámara picta, esta cámara abacial, a través de las reconstrucciones que hemos hecho del monasterio de Arlanza. Y me van a permitir que voy a hacer una especie de juego con una serie de elementos para que nos imaginemos cómo podían funcionar estas cámaras. Lo primero que tenemos que entender, por supuesto, es ver esta cámara en color, con la reconstrucción de las pinturas al menos que han llegado hasta nosotros. Después, tenemos que tener en cuenta que esto no era una cámara vacía, sino que en ella, como hemos visto en la crónica de Sahagún, había tapicerías, que bueno, yo he puesto aquí arriba para que no interfieran con las pinturas, pero podían estar en cualquier lugar. También había mobiliario, por supuesto. Debería haber mesas, armarios, arcones, elementos litúrgicos, porque sabemos también que en ocasiones en estas cámaras se daba misa. Pero sobre todo en ellas había un elemento muy importante, que no hemos conservado demasiados, pero sí, en este caso voy a traer uno que viene de un monasterio femenino, que es la silla prioral, que en ocasiones eran elementos tan importantes que incluso se podían decorar de manera fastuosa en cuanto que eran representantes del poder temporal. Y claro, por supuesto, dentro de esta cámara tenemos que situar a su protagonista, al abad benedictino, al abad de San Pedro de Arlanza. Con esto ya nos empezamos a hacer una idea de la utilidad de estas cámaras y también las tenemos que entender, por supuesto, no como una cámara aislada, sino como una cámara constantemente llena de gente. Claro, una vez nos hacemos a la idea de todo esto era un espacio para meditar, era un espacio devocional. Bueno, podía servir como espacio para la meditación, para la devoción, para la reflexión del abad sobre las veleidades o las banalidades del mundo. Pero su función fundamental
era la de servir como una sala de representación, como las salas de representación de los señores feudales, en las cuales se impartía y se ejecutaba el poder. Y claro, en este sentido podemos establecer muchos paralelismos con estas cámaras pintadas, como la cámara pintada de Arlanza. No soy el primero que pone iconográficamente en relación esta sala pintada con, por ejemplo, la gran sala de representación del Palacio de los Normandos en Palermo, realizada por Roger II de Sicilia, en la que encontramos un despliegue de imágenes muy similar. Imágenes del poder, imágenes de cuadrúpedos, de grifos, de una serie de elementos que eran comunes a todo el Mediterráneo medieval a la hora de representar el poder y que habían llegado en muchas ocasiones hasta Castilla a través de Al-Ándalus, sin ningún problema, y habían sido utilizados por los cristianos sin ningún problema, como digo. Pero es que no había que irse tan lejos. El propio palacio de Al-Mamún en Toledo, en su también gran espacio de representación, tenía todo este tipo de representaciones, de animales, de grifos, que siempre habían sido asociados ancestralmente con el poder, y especialmente con el poder secular. Bueno, estamos hablando de unas intersecciones, de unas tensiones que nos hablan de que estos palacios pintados eran, por un lado, espacios que estaban dentro de un monasterio y que debían cumplir con un decoro adecuado a lo que se esperaba de un monje o de un canónigo, pero por otra parte también eran lugares de representación del monasterio y lugares de representación del poder espiritual. Pero esto no nos puede hacer olvidar que también eran lugares de control del territorio y simbolizaban el control del territorio. Por eso, cuando la villa de Sahagún se levanta contra su monasterio, lo que destruye es la cámara pintada y, finalmente, por supuesto, lugares que representaban el poder secular, lugares que representaban el poder del abad como un señor. El siguiente palacio pintado del que les voy a hablar también tenía que ver con un priorato, también de canónigos de San Agustín, y en este caso se encontraba en la villa de Guadalupe. Claro, nos tenemos que imaginar este monasterio de Guadalupe donde se encontraba este palacio pintado de una manera muy diferente al que vemos hoy día, que ya es fruto de las ampliaciones que hicieron los jerónimos a partir de finales del siglo XIV. Nos tenemos que encontrar con un monasterio que realmente tenía un poco aspecto de fortaleza, pero cuya fachada principal, de nuevo, tenía mucho que ver con la fachada principal de un palacio, y en concreto con las fachadas de los palacios que estaba haciendo, por ejemplo, Pedro I de Castilla, a imitación de lo que estaba haciendo Muhammad V en el reino nazarí de Granada. Y lo que se nos dice de este palacio pintado, que al menos sobrevivió hasta los inicios del siglo XV, con la llegada de la orden jerónima, con la sustitución de una comunidad por otra, es que efectivamente en este palacio pintado lo que se hacía era que los oficiales vecinos de la dicha puebla eran juntados para entender en alguna cosa lo concerniente al bien público de dicha puebla. Y ahí eran juntados con consentimiento del prior, exactamente en lo que se conocía antiguamente con el palacio pintado. Tampoco conservamos este palacio pintado. Ahora veremos por qué. Pero podemos hacernos una idea, por algunas pinturas de la época que conservamos dentro del monasterio, de cómo podían ser estas decoraciones del palacio pintado de Guadalupe. Lo más interesante de todo es que cuando llega la orden jerónima, que curiosamente es la misma que también les arrebató el palacio pintado a los canónigos de San Agustín en San Blas de Villaviciosa, pues probablemente entendieron que tener un palacio dentro de sus muros no era el lugar más adecuado para ejercer el poder señorial de Guadalupe, que también ejercía su poder en toda la puebla circundante. Y en ella, lo que se hace con el tiempo es acabar sustituyéndolo por una gran sala capitular, pero una sala capitular pintada. Es decir, lo único que cambiamos es la denominación de un espacio, pero el espacio sigue sirviendo para lo mismo. Porque se nos dice que esta sala capitular, que se construye ya a mediados del siglo XV, con el dinero del obispo de Córdoba, Gonzalo de Illescas,
nos dices que la sala capitular sirve para que no solo se junten allí los religiosos a tratar cosas del monasterio, sino también a conferir y despachar las cosas del pueblo, por ser nuestro señorío temporal. Y esto explica que la sala capitular de Guadalupe, que es la heredera de este palacio pintado que no hemos conservado, esté adornada con muchísimos escudos, con muchísima heráldica, a la manera casi de un espacio secular, pero claro, en este caso escudos de la Orden de San Jerónimo y escudos del monasterio, que era representado con el emblema del jarrón de azucenas. De hecho, nos dicen que esta sala capitular servía exactamente igual que habían servido las cámaras abaciales y los palacios pintados, por ejemplo, para dar carta de hermandad al emperador Carlos V. Se nos dice que allí se produjo una gran ceremonia en la que se le dio carta de hermandad entre la Orden Jerónima en Guadalupe y el emperador. Y además, y esto es fundamental para entender estos espacios, en ellos, como nos dice este texto, se celebraba la ceremonia del vasallaje. Nos dice, aquí vienen todos los años, la víspera de San Juan, la justicia, regimiento, oficiales de la República, en nombre del pueblo, a reconocer por señor y dar vasallaje al prior. Y en esta señal de dominio le ofrecen pan, vino, gallinas, terneras, carneros y otras cosas. Es decir, es un espacio monástico en el que se está produciendo una injerencia del mundo secular que podía ser mejor o peor vista, pero que desde luego terminológicamente no se podía producir en lo que en años anteriores o en siglos posteriores se había producido, que era en un palacio. Bueno, simplemente con estas reflexiones lo único que pretendía era... ¿Cómo voy? ¿Ya? Vale. Era, bueno, poner de relieve que al final esta sala capitular de Guadalupe lo que hacía era institucionalizar, desde el punto de vista del decoro, un fenómeno, el del Palacio Pintado, que tenía un difícil encaje, por no decir imposible, dentro de una orden reformadora como era la Orden Jerónima. O sea, en otras palabras, lo que se estaba haciendo era seguir el camino natural entre lo que en Roma llevaba desde el Monte Palatino, donde estaba el Palatium, hasta el Monte Capitolino, donde estaba el Capitulum, que si uno albergaba la sede del poder secular, el otro albergaba la sede del poder religioso. En definitiva, bueno, los palacios y cámaras pintadas de estos monasterios medievales que les he enseñado fueron un fenómeno efímero. Surgieron en el siglo XIV, en un momento en el que conocemos como el fenómeno del monstruo de la claustra, de una relajación espiritual que se corregiría o se intentaría corregir en los años siguientes, pero que ejemplifica las tensiones inherentes al monacato cristiano en cuanto al poder secular y el poder de la intercesión. En fin, unos espacios que eran socialmente necesarios, pero espiritualmente espinosos y difíciles de justificar. Porque, de hecho, con el tiempo, las propias órdenes religiosas se encargaron de que acabáramos perdiendo su memoria. Porque el monje, desde luego, podía ser un señor, pero no podía parecerlo. Gracias.